¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Diario? Bienvenidos a este resumen de prensa en este martes 29 de octubre. Mucha actualidad por delante que comentar y además de la mano del director de Diario, Benjamín López. ¿Cómo estás? Hola Hugo, encantado de estar aquí. Titular del día, mucha actualidad. ¿Qué destacarías? Antes de comenzar con las portadas, antes de repasar la actualidad, titular del día, Pues Benjamín. las consecuencias políticas del caso de Rejón, ¿no? Yolanda Díaz lo sabía todo, pero realmente no hizo nada. No interesaba en ese momento, políticamente iba a ser un escándalo, estábamos en pre-campaña electoral y decidieron enterrar el tema que ahora se desentierra y estalla como una bomba. Yo creo que va a tener todavía más consecuencias políticas y Yolanda Díaz es un cadáver andante. Caso Errejón es el nuevo caso que asola al gobierno, pero hay más. Vamos a ver la portada de esdiario.com. Ya saben, el periódico, nuestro periódico, pueden día tras día informarse a través de él. Ven en portada caso Coldo, caso Begoña, caso hermano de Sánchez y ahora caso Errejón. Feijó deja que Sánchez se achicharre solo. Esa es la noticia que destacamos. Hay otras dos mujeres que iban a denunciar a Errejón, podrían no hacerlo por el calvario que vive Elisa Molia, la actriz que ya saben, la primera que denunció ante la policía un presunto caso de agresión sexual perpetrado por Íñigo Errejón. Pero como decíamos, ya son múltiples los casos tanto de corrupción como ahora el caso de Íñigo Errejón, que cercan al gobierno y desde Génova 13, desde la sala de máquinas del Partido Popular, pues entienden que el gobierno se está chicharrando el suelo, entienden que el gobierno de Sánchez se ha convertido en su propia oposición. ¿Cómo lo ves, Benjamín? Pues hombre, yo creo que cuando ves que tu enemigo se está cayendo por la escalera no hace falta ni empujarle, ¿no? O sea, déjale que se caiga él solo para que no te acusen a ti de haberle empujado. No. Yo creo que es un poco la filosofía que subyace tras eso, ¿no? También me gustaría hacer un comentario de esa otra noticia que Sí, comentabas, de que sí. dos mujeres que iban a denunciar a lo mejor se echan atrás. Yo creo que este mensaje, en realidad este mensaje social es bastante nefasto, porque si bien es verdad que la actriz ha sufrido un escarnio público por su denuncia, hay que decir que ha sido por su denuncia pública, es decir, que si se hubiera limitado a ir a la comisaría no hubiera sufrido el escarnio en las redes. No estoy justificando el escarnio, simplemente estoy diciendo que las mujeres tienen que ir a denunciar donde corresponde, a la comisaría, a un juzgado, y allí tienen un espacio seguro y el anonimato garantizado. El escarnio público llega cuando esto se traslada a las redes sociales. Tenemos más información, más noticias. Vamos a la portada de OK Diario, la estamos viendo ahora mismo en pantalla. Una asesora de Díaz puso su coche para que Errejón escapase de los medios tras estallar el escándalo. Esto es en línea de lo que tú comentabas al inicio, ese titular que dabas, y es que cada vez se conoce más que sí que lo sabían y lo fueron ocultando porque igual restaba Sí, votos y ahora no beneficia tampoco al partido. claro, y este titular de OK Diario, la verdad es que tiene especial gravedad, ¿no? Porque una asesora de Díaz puso su coche para que Rejón escapase de los medios, ¿no? Tras estallar el escándalo. Es decir, cuando ya se sabía, cuando él había dimitido, cuando él supuestamente había reconocido ante Sí, la sí, sí. dirección de su partido pues unos comportamientos machistas, etcétera. No sabemos hasta qué grado de admisión de lo que se le achaca, pero algo había admitido desde luego. Y le ponen un coche para que escape de la prensa. Bueno, yo sinceramente eso roza la complicidad política, ¿no? Por lo menos política, complicidad política con Íñigo Errejón, al que tratan supuestamente de apestado, pero que al que luego también ayudan. No sé exactamente a qué están jugando, pero la responsabilidad política de Yolanda Díaz, de Mónica García, es tremenda en este caso y yo creo que todavía no se ha depurado suficiente. Y muy en línea, muy en relación con esta noticia, está también la portada del diario El Mundo, la vamos a ver en pantalla. Dos ministras conocieron una denuncia contra Errejón en 2023. Se refiere a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta del gobierno, que ahora tira balones fuera, se pone de perfil, lo vamos a comentar. Y también se refiere a Mónica García, a la líder de Más en Madrid, que ella misma ha reconocido que, bueno, que sabían que tenía problemas de Errejón, pero que aún así, teniendo problemas de Errejón, Benjamín, lo elevaron a la portavocía del Congreso de Sumar, casi nada, un puesto de la máxima responsabilidad y de visión pública, vaya. Le metieron en las listas y le Exacto. hicieron portavoz, ¿no? Las dos Sí, cosas. sí. Por decisión ambas de Yolanda Díaz. Pero aquí lo sabían todas. Todas sabían que tenía problemas, al parecer, con la cocaína, al parecer con el alcohol, aparte de los posibles problemas que pudiera tener con las mujeres a raíz de esas denuncias públicas de junio de 2023. O sea, había un cóctel ahí explosivo y todos decidieron taparlo. Yo creo que la que ha dicho aquí la verdad ha sido Tania Sí, Sánchez, sí, en la exnovia de sexta. Pablo Iglesias, que en la sexta aseguró que lo sabían, pero que era un valor político, creo que han sido las palabras que he Sí. utilizado, y que por lo tanto no interesaba, ¿no? No interesaba, y menos en una pre-campaña,
hacer saltar todo esto por los aires. No es creíble ni es coherente, porque si a una persona le aconsejas que vaya a recibir ayuda profesional, lo que no puedes es mantenerle de portavoz. Y menos de portavoz, que es un cargo, vamos, totalmente Claro. público. No, Vaya, es no es el decir, que lleva máxima la voz visibilidad. del partido ante Máxima la sociedad, visibilidad. ¿no? Un señor que no está en condiciones, bien por sus adicciones, bien por sus comportamientos machistas, no está en condiciones de ejercer ese cargo. Y lo has consentido durante un año al menos. Y lo más grave de todo, que yo siempre lo digo, en ese año, entre julio de 2023 y ahora, ¿ha habido más mujeres abusadas? ¿Se podría haber evitado? Es que es grave. Sí, sí. El País más o menos te responde porque lleva aportado, lo vamos a ver ahora en pantalla, lleva aportado pues unas declaraciones de Díaz. Errejón, dice Yolanda Díaz, no debería haber sido diputado ni portavoz. También es cierto que a Yolanda Díaz se le preguntó por, digamos, si tenían esas sospechas, si de alguna forma las ocultaron, y dice que no iba a entrar a valorar ese hecho. Palabras textuales de Yolanda Díaz, no voy a entrar a valorar ese hecho, es decir, si lo sabían o no y si lo taparon o no. Errejón no debería haber sido diputado ni portavoz, estamos todos de acuerdo. ¿Quién le nombró diputado, quién le nombró portavoz? Yolanda Díaz, la que hace esta afirmación. Pero es vicepresidenta, no de Debe Sumar, ser. como ella Por misma lo tanto, decía. si ella cree que no debería haber sido ni diputado ni portavoz y ella le nombró, y el siguiente paso lógico es que ella asuma una responsabilidad por ese doble nombramiento como diputado y como portavoz. Por eso digo que yo creo que las responsabilidades políticas no se han depurado. Vamos a pasar ahora también a la portada de El Confidencial, la estamos viendo en pantalla. Koldo, pasamos ya de caso Íñigo Errejón, en este caso vamos al caso Koldo. Koldo facilitó a Aldama los móviles personales de Calviño, Maroto y Rivera. Te doy el número. Además también llevan como segunda noticia destacada, Más Madrid intentó calmar con mensajes a sus bases que le exigían dimisiones. Dos noticias, dos casos, caso Koldo, caso Íñigo Errejón. El caso Koldo, la policía sigue con el volcado de datos, la Guardia Civil, la UCO sigue con el volcado de datos, estamos conociendo cada vez más mensajes, más información, y desde luego se ve cada vez más la cercanía de Koldo y de Aldama con miembros destacados o cercanos, digamos, al gobierno de España. Sin duda, esa es la clave, ¿no? Que es que el acceso que tenía la trama, Koldo García, Aldama, veremos si Ábalos, a ver qué determina el Tribunal Supremo, pero parece que el papel preponderante de Ábalos ahí, facilitaban el acceso a ministerios, a Calviño, a Reyes Maroto, que entonces era ministra de Industria, a Calviño, que era ministra de Economía, al propio Pedro Sánchez, porque esa fotografía a la que quieren restar valor lo que demuestra es que está en una zona VIP, en un... Y que tuvo acceso al presidente del gobierno. Claro, y que tuvo acceso a él y no sabemos hasta qué punto podía repetir ese acceso. O sea, él era cercano y estaba próximo y tenía acceso directo a muchos altos cargos del gobierno, ¿no? Ministros e incluso el propio presidente del gobierno. A medida que vayan saliendo más datos, más conversaciones filtradas de WhatsApp, etcétera, pues iremos intuyendo un poco qué puede pasar ahí, pero desde luego el caso se complica muchísimo para Pedro Sánchez. El poder que tenía Koldo García, es decir, la mano derecha de Ábalos, la cabecilla de la trama Koldo, el poder y la penetración que tenía en el gobierno de Pedro Sánchez, llegando hasta las más altas instancias, porque quien sacó esa foto de Aldama con Sánchez, el pie de foto que publicaba el diario El Mundo era Koldo García. Es decir, que el cabecilla, más allá de que se dirima o no qué relación y hasta qué grado de relación tenían Aldama o Sánchez, o si es que la tenían o no, más allá de eso, lo que está más que acreditado, lo que está más asegurado es que Koldo García, el cabecilla del caso Koldo, tenía acceso directo, absolutamente directo, al presidente del gobierno, y ya no digo a los ministros que están por debajo de él. Hay una infiltración absoluta, ¿no?, de la trama dentro de las entrañas del gobierno de Pedro Sánchez. Luego la justicia determinará en qué grado cada uno sabía, conocía, tuvo responsabilidad o no, pero desde luego que la trama se coló en el gobierno prácticamente al completo. Un ejemplo, diríamos, que yo creo que es muy ilustrativo. Koldo García entraba en varios ministerios con su coche, aparcaba allí, tenía trato VIP, entraba y salía como Pedro por su casa en varios ministerios, no en el de transporte donde era asesor de Ábalos, no, en varios. sino en varios ministerios más. Eso da un poco la idea de cómo se había infiltrado la trama efectivamente en el corazón mismo del Consejo de Ministros, ¿no? Y concluimos con el diario ABC, lo vamos a ver en pantalla. Rodri Hernández gana el Balón de Oro y rompe 60 años de sequía para el fútbol español masculino. Lo he leído, Benjamín, pero no me he enterado de nada porque yo de fútbol sé bastante poco. Entonces te pido que lo comentes. Solo había un español que había recibido el Balón de Oro, que es el título individual más prestigioso, ¿no?, del fútbol.
reconoce al mejor futbolista del año, había sido Luis Suárez hace 60 años. Desde entonces yo creo que a España le habían birlado varios, a Raúl, a Iniesta, a Iker Casillas, varios que le habían birlado. Por fin llega el de Rodri, de lo cual nos alegramos porque es un tipo estupendo. ¿Qué ocurre? Que hay un trasfondo de todo esto, hay una guerra intestina muy fuerte entre la UEFA, que es la que ahora concede junto a France Football el Balón de Oro, y el Real Madrid, ¿no? Un enfrentamiento directo brutal por la Superliga. Esto ya nos iríamos por las ramas, pero hay un enfrentamiento, vamos a quedarnos con esto, entre el Real Madrid y la UEFA. El Real Madrid se siente engañado porque le filtraron que el ganador iba a ser Vinicius. De hecho, hubo un medio de comunicación que filtró la lista de los 30 primeros nombres, porque eso va por votación, los 30 primeros nombres de cómo había quedado el ranking del Balón de Oro este año, y coinciden 29. El único que baila es el primero y el segundo, que era Vinicius el primero en esa lista. Y ayer fue Rodri el primero. Buscaban humillar al Real Madrid. Sí, el Madrid dice que le buscaban, que querían en una trampa, que querían humillarle, que le filtraron que iba a ser Vinicius y que se enteraron ellos a última hora y por fuera de que no iba a ser Vinicius, sino Rodri. Entonces boicotearon los premios, decidieron no ir como señal de protesta. Yo creo que no es una protesta porque se lo den a Rodri, un futbolista al que admiran. Incluso ha habido bastantes insistentes rumores de que el Madrid quería ficharle. Pero sí es una protesta por el trato recibido por el Real Madrid. En todo caso, enhorabuena y estamos, claro, muy contentos por el jugador español, que es un pedazo de jugador, por cierto. Editorial de Es Diario para concluir. Yolanda Díaz lo sabía, pero ascendió Errejón y lo mantuvo de portavoz. Dimisión ya, dice el editorial de Es Diario. Benjamín López, director de Es Diario. Sí, aquí en Es Diario lo que pedimos efectivamente es la dimisión de Yolanda Díaz, porque creemos que no puede aguantar, ¿no?, este cúmulo de responsabilidades o irresponsabilidades en su gestión del escándalo de Errejón, ¿no? Primero, conociendo los hechos, desviando la atención, tapándolos, estábamos en pre-campaña electoral. Después, cuando salta el escándalo, huyendo literalmente a Colombia, dejando en manos de segundos espadas de su partido la rueda de prensa en la que salieron a dar la cara. Ella ha sido la última en dar la cara cuando ya tenía información de que habían dicho todos los demás, muy ventajista. Y ha asumido ella en primera persona que efectivamente lo supo, pero que se fió de lo que le decían Más Madrid, tirando balones fuera, que efectivamente sabía que estaba en tratamiento, y aún así le nombró diputado, le nombró portavoz de Sumar. Creemos que su responsabilidad es total y que debería dimitir. Bueno, pues hasta aquí las portadas, todas las últimas noticias e información de este martes 29 de octubre. Lo hemos comentado con Benjamín López, director de Es Diario. Si tuvieras que elegir entre analista político y analista deportivo, ¿qué te quedarías, Benjamín? ¿Hay que elegir? Claro, hay que elegir, hay que mojarse para concluir. Hombre, a ver, lo más importante, desde luego, no hay que engañar a la audiencia, es el Real Madrid. No, es una broma. Evidentemente la política es mucho más trascendental que el fútbol, pero el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Benjamín López, director de Diario, muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí un día más en el repaso de prensa, ya saben, todos los días aquí en Es Diario TV, y recuerden seguirnos también en esdiario.com, en nuestra página web, para mantenerse informados de todas las noticias, investigación, opinión, todo, esdiario.com. Fuerte abrazo, chao.